La función de frecuencia o función de probabilidad puntual son dos sinónimos que usamos para referirnos a lo mismo. O sea, a lo que estamos haciendo referencia es la probabilidad que tiene un determinado resultado de la variable aleatoria en un punto. Esto no se da en el caso de las variables aleatorias continuas, porque como es una función continua, la probabilidad en un punto es 0. Pero para el caso de las variables aleatorias discretas, esto no se da. Es decir, que la probabilidad en un punto tiene probabilidad. Lo que nos dice la definición es que las hipótesis son sea X una variable aleatoria discreta y X está definida en el espacio muestral. En el espacio muestral omega. Bien, entonces nos dice que si esto se da, entonces la función de frecuencia en un determinado valor del conjunto de valores que toma el evento va a ser igual a la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a este valor. Este valor pertenece al conjunto de valores que toma la variable aleatoria. Es decir, vamos a tener una variable aleatoria y esta variable aleatoria va a tener un conjunto de valores, por ejemplo 0, 1, 2 y 3. Este es el conjunto de valores que toma la variable aleatoria. Entonces lo que hacemos con la función de frecuencia es calcular, por ejemplo, la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor 2. ¿A qué es igual este valor? Eso es lo que tratamos de definir en el caso de la función de frecuencia. Bien, esto es lo que nos dice la definición. Y lo que nos dice las propiedades, porque la función de frecuencia o función de probabilidad tiene dos propiedades. Lo que nos dice la propiedad 1 y 2 es, bueno, primero comienza definiendo lo que son las hipótesis. Nos dice que sea X una variable aleatoria discreta definida sobre omega, y además nos aclara que f de este valorcito que pertenece al conjunto de valores de la variable aleatoria es la función de frecuencia. Entonces, si se da esto, lo que nos dice la primera propiedad, a lo que queremos llegar con estas dos propiedades es que la probabilidad de la función de frecuencia va a tomar los valores entre 0 y 1. ¿Por qué? Porque la función de frecuencia lo que hace es calcularle la probabilidad a un evento. Y siempre, para que hablemos de probabilidad, esta probabilidad tiene que tomar valores entre 0 y 1. Si toma valores distintos de 0 y 1, por ejemplo, menos 1 o 50, no es una probabilidad. Para que sea una probabilidad, tiene que tomar valores entre 0 y 1. Entonces, la primera propiedad lo que nos dice es que la función de frecuencia va a tomar valores mayores o iguales que 0. Lo que nos dice la siguiente propiedad es que la sumatoria de todas las funciones de frecuencia, es decir, de todas las probabilidades puntuales que forman parte del conjunto de valores, va a ser igual a 1 para todo el conjunto de valores que forma parte de la variable aleatoria. Por ejemplo, b de x igual a 0, 1 y 2. Es decir, la sumatoria de todas estas probabilidades lo que nos tiene que dar es 1. Entonces, como conclusión, llegamos a que esta función de frecuencia va a tomar valores entre 0, que sería el mínimo valor, y 1, que sería el máximo valor. Bueno, el ejercicio lo que nos dice es, sea X
una variable aleatoria que toma los valores 0, 1, 2, 3 y 4 con la siguiente función de frecuencia. Es decir, que tenemos una variable aleatoria x y esa variable aleatoria toma los valores de 0, 1, 2, 3 y 4. Y ese conjunto de valores tiene una serie de probabilidades, es decir, estos son los valores que toma la variable aleatoria y acá tenemos las probabilidades de estos valores que toma la variable aleatoria. Por ejemplo, en el caso del 1 tenemos f de 1 que va a ser igual a la probabilidad de que x sea igual a 1. Y esa probabilidad, que es una probabilidad puntual, es igual a 0,1. Y lo mismo con el resto. Por ejemplo, f de 2 es igual a la probabilidad de que x sea igual a 2 y esa probabilidad es igual a 0,1. Como podemos notar, la suma de todas estas probabilidades lo que nos da, o sea, la suma de este valor más este, lo que nos da es 1. Que es una de las propiedades, es una de las propiedades que nos define la función de frecuencia. Entonces, la probabilidad de que x tome... El primer punto lo que nos pide es la probabilidad de que x tome valores entre 2 y 4. El siguiente ejercicio lo que nos pide es la probabilidad de que x sea menor a 2. Y el otro lo que nos pide es la probabilidad de que x sea distinto de 0. Bien, esta es la función de frecuencia, pero en forma de tabla. Y lo que tenemos que hacer es calcular esta probabilidad. La probabilidad de que x sea mayor o igual que 2 y menor o igual que 4. Es decir, tenemos el conjunto de valores que puede llegar a tomar la variable aleatoria. 0, 1, 2, 3 y 4. Bien, lo que nos están pidiendo es la probabilidad de que x sea mayor o igual a 2. Mayor o igual a 2, o sea, estos valores. Pero menor o igual que 4. O sea, lo que nos están pidiendo es la probabilidad de 2, la probabilidad de 3 y la probabilidad de 4. Lo que vamos a tener que hacer para poder obtener esta probabilidad es sumar la probabilidad de 2, la probabilidad de 3 y la probabilidad de 4, que esto es igual a 0,1, que es la probabilidad del 2, más la probabilidad de que la función de frecuencia tome el valor 3, que es 0,1, más la probabilidad de que la función de frecuencia tome el valor 0,3. Y esto nos da 0,5. Esta probabilidad es igual a 0,5. La otra probabilidad lo que nos pide es la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor menor o igual a 2. Menor o igual a 2. Entonces la variable aleatoria puede tomar el valor 0, 1, 2, 3 y 4. Pero en este caso lo que nos piden es los valores menores o iguales a 2. O sea, lo que queremos obtener es la probabilidad del 2, la del 1 y la del 0. Entonces, esta probabilidad, la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual a 2, es igual a la probabilidad del 2, que es 0,1, más la probabilidad de que la función de frecuencia tome el valor 1, que es 0,1, más la probabilidad de que la función de frecuencia tome el valor 0, que es de 0,4. Y esto nos da 0,6. Y lo que nos pide después es la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor distinto del 0. Tenemos el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Un valor distinto del 0. O sea, esta probabilidad no la vamos a tener en cuenta. La descartamos. Entonces nos vamos a quedar con la probabilidad del 1, del 2, del 3 y del 4. Porque queremos la probabilidad de que x sea distinto de 0.
y como esta tabla nos muestra los valores de la probabilidad en un punto, es decir, en el punto en el cual la variable aleatoria toma el valor 1, el valor 2, el 3, el 4. Entonces esto va a ser igual, la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor distinto de 0 va a ser igual a la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor 1, que es de 0,1, más la probabilidad de que tome el valor 2, que es 0,1, más la del 3, que es 0,1, más la del 4, que es 0,3. Y esto nos da 0,6. 0,6. Bien, ¿por qué sumamos los valores de las variables aleatorias para poder obtener las probabilidades? Porque lo que tenemos acá en la tabla son probabilidades puntuales, o sea, la probabilidad en un punto. En el punto 4 es 0,3, en el punto 3 es 0,1 y así. En el punto 2 es 0,1 también, en el 1 0,1 y en el 4 0,4. Entonces, como son probabilidades puntuales, para obtener la probabilidad, por ejemplo, menor o igual a 2, lo que nos están pidiendo es la probabilidad de estos tres puntos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es sumarlos.